Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor José Antonio Landriel. Aquí está de nuevo el grupo para hacer un breve análisis sobre esta vez un nuevo caso que es sobre el análisis de la reelección de las máximas autoridades judiciales y los desafíos que tiene que encarar el poder constituyente, ¿no? Con relación a esta elección, ya que hoy por hoy está dando mucho de qué hablar. Este, Todo el sistema político está, se podría decir, alborotado por este asunto y nuestra democracia corre peligro, ya que las máximas autoridades judiciales se han autoprorrogado, siendo que el 31 de diciembre cumplía su mandato, ¿no? Entonces, ellos se han autoprorrogado y por ende emiten resoluciones que son nulas de pleno derecho y, y esto ha causado, este, se podría decir, incertidumbre en el país, ¿no? Con respecto a la violación, a lo que se trata de la violación de la Constitución Política del Estado. Y bueno, para entrar más en materia, eh, dentro de la crisis constitucional que vive hoy Bolivia, el tema de fondo, yo puedo decir que es la anguria de poder, ¿no? Personal que existe en estos momentos. Eh, no puede explicarse más de otra forma, ya que hace alrededor 16, 17 años que ha entrado un partido político donde eh, ha perforado toda la institucionalidad del país, donde ha amañado a diferentes instituciones eh, del Estado, de diferentes órganos, donde es evidente que la separación de poderes no existe. Todo está direccionado hacia un objetivo que es prorrogarse en el poder y pues eh, tendrían que llevarse las elecciones judiciales, pero eh, los, el Tribunal Supremo de Justicia, el órgano judicial en sí, ha decidido autoprorrogarse. Y es más, hemos visto hoy día en las noticias cómo este, para justificar en realidad, para legalizar su autoprórroga, han emitido una medida cautelar para obligar a la Asamblea Legislativa Plurinacional su autoprórroga, para la aprobación de su autoprórroga. Ese sentido, entonces, ya que se estaba viendo eh, días mejores para una mejor solución, pues con esto se ahonda más el caso, ¿no? Ya que se quiere legalizar algo que es indefendible. Bueno, pero esto no es de ayer, ¿no? La crisis constitucional en anteriores tiempos, se, recordemos lo que pasó en el referendo del 21F, donde se abre la posibilidad si de, de se preguntaba si abríamos la constitución para hacer una reforma parcial, ¿no? En donde el expresidente Evo Morales hace caso omiso. Entonces, de ahí podemos partir de que estas autoridades vienen amañadas de hace tiempo. Es por eso ahí la foto de estos tres personajes que han sido nefastos para nuestro país, ya que han amañado este, las resoluciones de los órganos del Estado. También eh, el mismo Tribunal Constitucional hace la repostulación a las elecciones, siendo como un plan B, ya que el referéndum del 21F no le funcionó. Y siguiendo, acaban con un fraude electoral que también usan a otro poder, como es el poder electoral, para hacer sus acometidos de angurria de poder. Entonces,
todo esto va desencadenando lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? En donde hemos, he podido plasmar acá en mi diapositiva un, un, un refrán que se dice desde hace tiempo que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, nuestro objetivo en este estudio es hacer eso, ver la historia, ver hacia atrás lo que está pasando en nuestro país, analizar, en este caso identificar la independencia de poderes, lo que no está ocurriendo, lo que ha ocasionado todo este desorden que hay en nuestro país. También cómo, de qué forma han violado nuestra constitución. Han hecho lo que han querido con nuestra constitución, con todo esto, con toda esta prórroga que está ocurriendo, principalmente. Y algo fundamental, un atentado contra el poder constituyente, ¿no? Deberíamos hacer una nueva constituyente para que subsanar todas estas elecciones de estos altos magistrados. Luego paso a mi compañera para que siga con la defensa. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Les voy a hablar acerca del marco teórico, ya el neoconstitucionalismo y el garantismo. Como bien sabemos que el neoconstitucionalismo es igual al Estado constitucional de derecho, podemos decir que adopta principios y derechos fundamentales, promoviendo el poder judicial que asegure la protección de los derechos fundamentales, así reforzando la democracia. Ahora bien, los principios anteriormente mencionados dentro del neoconstitucionalismo hace relevancia del instrumento que garantiza, que es la Constitución Política del Estado, que garantiza los derechos fundamentales reconocidos en la misma. Eh, También podemos decir que está afectando al debido proceso eh, la demora de las elecciones judiciales, ¿no? Como podemos observar. Siguiente, por favor. El poder constituyente y la democracia participativa. El poder constituyente cumple el papel más fundamental en la estructura de la constitución política del Estado, cuya soberanía reside en el pueblo, en la voluntad del pueblo, aclarando que la soberanía se ejerce de manera directa y delegada. En ello podemos ver en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado que nos habla sobre la soberanía que reside en el pueblo. El artículo 11 también nos habla de ello, de manera representativa por medio de elecciones de representantes por voto universal, directo, secreto y conforme a la ley. También tenemos en el artículo 26 de la Constitución Política del Estado que nos dice que todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a participar libremente en la formación y ejercicio y control del poder político, directamente por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. Sigue mi compañera. Buenas noches, querido licenciado. Buenas noches, compañero. Bueno, yo les voy a hablar aquí un poco sobre el análisis que pudimos realizar aquí con todos los compañeros. Y bueno, hablando de eso, vamos a tocar del artículo 182 de cómo sería la elección de estos magistrados, ¿no? Bueno, aquí nos dice el artículo 182 de la Constitución Política. Uno, que los magistrados y las magistradas y los magistrados deben ser del Tribunal Supremo de Justicia, serán elegidos mediante un sufragio universal, ¿no? Y no como lo quieren hacer actualmente, que lo quieren prorrogar sin que haya una nueva elección. El segundo nos dice la Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por 2/3 sus miembros presentes de la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización única y exclusiva del proceso electoral. Este
este párrafo nos dice que cada departamento tiene que elegir, ¿no?, a su ciudadano y por eso deben tener los 2/3. Y bueno, el tercero nos explica sobre las y los postulantes o persona alguna no podrán realizar la campaña electoral a favor de sus candidaturas bajo sanción de inhabilitación. El órgano electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos. O sea que ellos no pueden realizar sus propias candidaturas o hacer sus propias campañas, ¿no? El cuarto nos dice las magistradas y los magistrados no podrán pertenecer a organizaciones políticas. O sea que ninguno de ellos deben estar postulantes o deben ser añadidos a un cargo público anteriormente y tampoco deben tener afiliación con algún partido político, como es actualmente en el caso que vemos que en Bolivia, bueno, la mayoría de los magistrados están, ¿no?, de acuerdo al partido del MAS. Bueno, el quinto nos dice, serán elegidos y elegidos las candidatas y los candidatos que obtengan mayoría de votos simples. Esto de acuerdo siempre al sufragio universal que se realiza cada 6 años, ¿no? Y por último nos explica el otro que el sistema de prohibición e incompatibilidades aplicado a las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán el mismo para los servidores y servidores públicos. O sea que el mismo sistema universal que tenemos, como ya sea el Código Penal, será sancionado también para los magistrados y los magistrados, así como para cualquier ciudadano. Siguiente, por favor. Después de eso vamos a explicar sobre describir los roles que tiene la Asamblea según lo establecido en la Constitución Política del Estado en el artículo 158, que nos dicen cuáles son sus atribuciones de esta Asamblea Legislativa, el cual este artículo cuenta con 23 atribuciones, el cual les voy a nombrar las más importantes como son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las determinadas por esta Constitución y la ley. 1. Aprobar autónomamente su presupuesto y ejecutarlo y nombrarlo y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo a su economía y su régimen interno. Eso me parece un artículo importante, ya que ellos también deben atender su régimen interno, como el cual nos indica la Constitución Política del Estado. El otro que me parece más importante y más relevante también podría ser el 20, que nos dice controlar y fiscalizar a las empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad la que tenga participación en la economía del Estado, que esto también nos implica que, bueno, deben ser fiscalizadas todas las entidades, ya sea públicas como también privadas, para que esto también puedan tener un aporte al Estado y así tener mayor transparencia en ello, ¿no? Eso sería mi participación. Paso a mi siguiente compañera. Gracias. Bien, buenas noches, compañero. Voy a explicarle un poco sobre el contexto político institucional. Bueno, la caracterización de la crisis actual, revisando la Constitución del año 1826, se tiene que en el artículo 60 establecía lo siguiente: corresponde además a la Cámara de Censores. Punto número uno, escoger de la terna que remita el Senado a los individuos que deben formar la Corte Suprema de Justicia, la que es hoy llamado el órgano judicial. También otro punto, en la Constitución Política del Estado del año 1938, se tiene bien resaltar que en el artículo 58, numeral 18, nos menciona que son atribuciones del Poder Legislativo nombrar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, y en su artículo 69, numeral 6 de la misma ley, tenemos como atribuciones de la Cámara de Senadores proponer terna a la Cámara de Diputados para la elección de magistrados de la Corte Suprema. Ahora bien, los factores que desencadenaron la crisis actual que vive el país, como hemos señalado anteriormente, cronológicamente son los siguientes: la intención de reforma parcial
que está en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, con el objetivo de la repostulación presidencial, lo cual mediante el voto soberano se impuso el no con un 51%. Seguidamente, no conforme con los resultados anteriormente mencionados, el señor Evo Morales, pese a haberse comprometido a respetar los resultados del referéndum del 2021, mediante sus legisladores presentó una acción de inconstitucionalidad, logrando que el tribunal resuelva admitir una nueva postulación electoral para el señor Evo Morales. Bien, ahora pasando al otro punto, el Tribunal Constitucional de Bolivia concluyó que con la Constitución prescribe que los tratados internacionales que representan la norma más favorable para los derechos humanos tienen que aplicarse e incluso prevalecer por encima de la norma nacional suprema. Debía aplicarse esto en el artículo 23 de la Convención Americana de forma referente ante los artículos constitucionales. Es decir, el artículo 156, 168, 285 y 288. Bien, teniendo el presidente Morales luz verde para que la repostulación misma que habría conseguido con un fallo se lleven a cabo las elecciones del 20 de octubre del 2019. Luego de ellas, según el informe emitido por la OEA, los resultados parciales publicados en el TCE, al 83,76% del escrutinio de las actas coincidían con el conteo rápido de las cadenas televisivas, universidades y sociedad civil que monitorearon las elecciones. Bueno, después de todo este conflicto, después de 45 días de las elecciones, tras varias semanas de convulsión social, la OEA dio a conocer su informe final sobre los comicios, en donde el documento concluye que hubo operaciones dolosas, alterando la voluntad expresada en las urnas mediante manipulación y parcialidad. Bueno, en el otro punto, explicar cómo la falta de elecciones socavaba la soberanía popular. La falta de elecciones podría socavar la soberanía popular al privar a la ciudadanía de su derecho a elegir representantes judiciales, afectando así como la legitimidad, la participación democrática en el sistema judicial del país, como lo menciona en el artículo 23, párrafo 1 y 2 de nuestra Constitución. También mencionar otro factor que socavaba la soberanía nacional o popular es falta de una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, como lo menciona en el artículo 115 de la Constitución del Estado. Paso la palabra a mi otro compañero. Buenas noches. Siguiendo con la explicación, íbamos a mencionar algunas implicaciones para la democracia. ¿Ya? Evaluación crítica de las consecuencias. Esta crisis constitucional, ¿ya?, afectan algunos valores, ¿ya?, valores democráticos, el cual se lo voy a mencionar uno de ellos. Uno de los valores es la libertad individual, ¿ya?, que implica el derecho a que cada individuo pueda expresar sus opiniones y participar de la toma de decisiones y vivir sin temor a la opresión. Otro valor es la igualdad ante la ley. ¿Ya? Se puede decir que ahorita no hay una igualdad. ¿Por qué? Porque en caso de que haya una elección, ¿ya?, de magistrado, ¿ya?, hay una previa preselección de magistrado que lo preselecciona la Asamblea Legislativa, pero esos candidatos sabemos bien que son militantes del partido oficialista, ¿ya? Una persona particular que no es militante, ¿ya?, no tiene tanta llegada como
una persona que es militante del partido oficialista. Entonces se puede decir que no hay una igualdad. Uno de los siguientes valores y un valor fundamental para la democracia sería la participación ciudadana. ¿Ya? Es fundamental más allá de ejercer el derecho al voto, la participación implica involucrarse activamente en la vida pública, contribuir con la formación política y significativa que afectan a la comunidad. Siguiendo con la explicación, vamos a mencionar el punto de participación popular, separación de poderes, Estado de Derecho. En participación popular, el artículo 11 de la Constitución Política del Estado indica que la democracia representativa se ejerce por medio de la elección de representantes por el voto universal, directo y secreto. La prórroga que hicieron para que los magistrados sigan ejerciendo su cargo, ¿ya? Se ve afectada en la participación popular. ¿Por qué? Porque no hay un voto del ciudadano para que ellos se puedan quedar en el poder. Entonces, de esta manera se ve afectada la participación popular. En tema de separación de poderes, también se ve afectado por la crisis el no respeto a la separación de poderes, ya que el órgano ejecutivo utiliza a los más órganos del Estado como instrumento para beneficiar sus intereses particulares. Y hablando de Estado de Derecho, en el entendido de que la gobernanza de nuestro país esté sometido a un Estado de Derecho y por ende las leyes que se promulgan públicamente, las leyes que se promulgan públicamente, ya contemplan plazos para la realización de elecciones, cosas que no son obedecidas por las autoridades y se quieren perpetuar en el poder. Siguiente punto, analizar desequilibrio de la separación de poder. ¿Cómo hay un desequilibrio de la separación de poderes? ¿Ya? Se da este desequilibrio a través de la incorrecta preselección de los postulantes a los cargos públicos, como en el caso de la Asamblea Legislativa, que es quien preselecciona, ¿ya?, para que nos presenten los candidatos y nosotros podamos elegir, ¿ya? Ahí es donde hay un desequilibrio de la separación de poder, ¿ya? Porque el único poder encargado es el órgano legislativo, ¿ya? En ese caso tendría que haber una ley, ¿ya?, donde esa ley, un ejemplo, ¿no? Esa ley indique que los candidatos cumplan con requisitos y que los preseleccione, ya sean el colegio de abogados, eh, universidades, comas, etcétera. Eh, Como siguiente punto, tenemos el abuso y extralimitación del Ejecutivo sin supervisión judicial. ¿Cómo hay un abuso del Poder Ejecutivo? Un ejemplo sería una manifestación pacífica, ¿ya?, donde la policía sale a reprimir. Entonces, ¿quién da la orden de la represión? El ministro. El ministro. Entonces, el ministro del Ministerio de Justicia, el Ministerio eh, el ministerio pertenece al Poder Ejecutivo, porque la orden viene de arriba. Entonces, la policía en esa represión causa lesiones graves a las personas y el Poder de Justicia hace de vista gorda, ¿ya? Entonces, ahí es donde se da el abuso. Siguiente, compañero, siguiente. Y para terminar, vamos a hablar del punto de argumentar cómo una transición permanente viola la Constitución Política del Estado.
Las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley, que el artículo 163 del Código Penal indica que será sancionado con privación de libertad de 2 a 4 años y en caso de inhabilitación a la persona que ejerza funciones públicas después de haberse cesado legalmente en el desempeño de un cargo público o después de haberse comunicado oficialmente la resolución que dispone su cesantía o suspensión, continúe ejerciéndolo de todo o en partes. Esa sería mi explicación. Seguimos con la otra compañera. Muy bien. Finalizando ya, culminando nuestra investigación, proponemos las siguientes recomendaciones viables para abordar justamente esta crisis constitucional. Como punto número 1, proponemos el diálogo nacional que por supuesto incluya a todas las partes involucradas, diálogo donde se logre encontrar puntos en común y soluciones consensuadas. En apego a esto a nuestro artículo 10, justamente de nuestra Carta Magna. Como punto número 2, invitar a mediadores internacionales imparciales que faciliten las conversaciones y aseguren procesos justos y equitativos. En apego también a lo que está normado en nuestro artículo 410 de nuestra Constitución Política del Estado. Como punto número 3, la revisión constitucional transparente, considerar una revisión transparente de la Constitución involucrando a expertos constitucionales y permitiendo además la participación activa de la ciudadanía para asegurar justamente la representatividad. Esto en apego al artículo 196 de nuestra Constitución Política del Estado también. El respeto a los principios democráticos, garantizar el respeto a los principios democráticos, incluido el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y la separación de poderes, justamente como pilares para la estabilidad institucional. En apego también al artículo 12, parágrafo 1 de nuestra Constitución Política del Estado, además lo que se menciona en el artículo 12, parágrafo 3 de nuestra Constitución Política del Estado también. Como siguiente punto, proponemos unas elecciones libres y justas, organizar elecciones transparentes, justas, supervisadas por organismos internacionales independientes, además para restaurar nuestra legitimidad y la legitimidad justamente del proceso democrático, tal como lo establece el artículo 115 de nuestra Constitución Política del Estado. Además, un compromiso con la paz social, fomentar un compromiso generalizado con la paz social, desalentando la violencia, promoviendo resolución pacífica de conflictos, tal como lo establece justamente nuestro artículo, nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 8, parágrafo 2. La inclusión y representatividad también, buscar medidas que promuevan la inclusión y la representatividad en las instituciones gubernamentales, asegurando que diversos sectores de la sociedad estén debidamente reflejados. Así también lo menciona nuestra Constitución Política del Estado en el artículo 8. La reconstrucción sería otro punto de la confianza, implementar medidas concretas para reconstruir la confianza entre los diversos actores políticos y la ciudadanía, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, como lo establece también nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 8, parágrafo 2. Y bueno, estas soluciones buscan abordar la crisis constitucional desde diferentes perspectivas, priorizando el diálogo, la legalidad y la participación ciudadana. Haciendo un análisis prospectivo, nosotros con las recomendaciones anteriormente mencionadas podremos asegurar una completa y justa independencia de poderes y a la vez elegir profesionales probos para cada ejercicio de la función pública que cumplan con los requisitos exigidos por la ley. Asimismo, garantizar elecciones transparentes, inclusivas, fortaleciendo nuestra democracia justamente. Como conclusiones podríamos dar, hemos resuelto nosotros como grupo un resumen de hallazgo y tenemos a un órgano del Estado solapado por otro. Por lo cual volvemos a redundar en que no existe la separación de poderes, existe una fácil vulnerabilidad de nuestra Constitución Política del Estado, sin que el ente encargado justamente por velar el cumplimiento de la Constitución, de la constitucionalidad actúe. La violación constante a la Constitución Política del Estado, en los procesos electorales y por ende en el poder constituyente, lo vemos socavado por el constituido. Para superar justamente esta crisis institucional es necesario fortalecer el poder constituyente y garantizar además su autonomía e independencia.
Como aporte original, nosotros como grupo hemos resuelto lo siguiente. La contribución de este estudio nos hace notar cuán importante es la supremacía de la Constitución ante cualquier otra norma, no permitiendo a los funcionarios públicos manejar el Estado con siempre leyes y decretos que a veces son para beneficios personales o pequeños grupos, a pequeños grupos de personas, a pesar de que todavía se prorroga en el poder. Como solución, nosotros proponemos el cumplimiento eficaz de las leyes y de las normas que regulan dicho agravio a nuestra norma suprema. Asimismo, podemos destacar la rigidez de nuestra Constitución Política del Estado para que no sea manejada al antojo de una persona de querer perpetuarse en el poder y que al momento de hacer o realizar una reforma parcial de la Constitución sea para adaptar las recomendaciones anteriormente detalladas. Y bueno, finalmente, como conclusión, hacemos un llamado nosotros a todo el pueblo boliviano a la defensa de los valores que promuevan los principios éticos morales de la sociedad para asegurar un correcto cumplimiento de las futuras reformas en la Constitución Política del Estado, en anhelo de la justicia real y efectiva, verdadera, y cumplimiento estricto a lo que manda nuestra Constitución Política del Estado y las leyes, que justamente se va a ver reflejado en armonía y paz en nuestro país. Bueno, de esta manera hemos finalizado con la explicación exhaustiva de lo que es nuestra monografía. Muchas gracias.